Vamos a comenzar con ejercicios de aplicaciones físicas de la derivada, que es lo último que estuvimos viendo nosotros en la sesión anterior. Así que, continuando con los ejercicios de las notas, vamos a resolver el ejercicio número 2 de las mismas. Y así vamos a continuar, ¿sale? Vamos a hacer esto que es un poquito más grande. Ahí estamos. Una placa metálica de forma circular por efecto del calor aumenta su radio con una rapidez de 0.02 centímetros por segundo. Calcular la rapidez con la que aumenta el área en el instante en el que el radio mide 20 centímetros. ¿Qué hacemos? Recuerden que todos estos ejercicios se resuelven respecto del tiempo. El tiempo es nuestra variable independiente. Si ustedes recuerdan lo que hicimos en el ejercicio pasado de la escalera, derivamos respecto al tiempo X y Y. Ahorita lo que queremos es nada más saber, primero, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Dice que aumente el radio con una rapidez de 0.02 centímetros por segundo. Entonces, ¿cuáles son los datos que nos están dando? Y después, ¿qué nos están pidiendo? Vámonos en orden. ¿Este dato qué es? 0.02 centímetros por segundo. ¿Qué escribo como dato? Rapidez. ¿Pero de quién? Hay que escribir de quién. Nos están diciendo el radio respecto del tiempo. Una rapidez es respecto del tiempo. Así que la variación del radio respecto al tiempo es igual a 0.02 centímetros por segundo. ¿Sale? Es la rapidez con la cual está variando el radio respecto al tiempo. Calcular la rapidez con la que aumenta el área. Entonces te escribiré jóvenes. Si me dicen que la rapidez con la que aumenta el radio es la derivada del radio respecto al tiempo, si ahora me piden la rapidez con la que aumenta el área, ¿qué será? Sería la derivada de la rapidez sobre la derivada del área igual a 20 centímetros. Es la derivada del área respecto al tiempo. Cada vez que les piden rapidez, la rapidez es, ojo, rapidez con la que aumenta. Ahora, el área, pues entonces es el área sobre el tiempo. Su derivada o su diferencial, la diferencial del área respecto al tiempo. La rapidez de cambio es esta proporción de la variable respecto al tiempo. La rapidez con la que aumenta el radio, pues la proporción con la que aumenta el radio respecto al tiempo. Entonces, cada vez que les estén dando esas rapideces, pues sí, esa rapidez, pues no sé cómo se diga en plural, es la derivada de la variable que les están pidiendo a ustedes respecto al tiempo siempre. Entonces, si les están pidiendo calcular la rapidez con la que aumenta el área, pues es lo que van a calcular entonces ustedes. Esta es la incógnita. En el instante en el que radio mide 20 centímetros. Es el dato que les están dando. Ahora, como parte de la solución, díganme cuál es el área de una circunferencia. ¿Qué es lo que nos están dando? Así que, pues si nos piden el área de una circunferencia es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es el área de una circunferencia? Jóvenes, si están poco participativos o no van a participar, entonces doy por visto ya el tema, ¿eh? ¿No Tampoco es los pi voy a por estar. radio cuadrado? Pues sí, son cuestiones de primaria, por favor.
Y si ustedes se niegan a estar participando, entonces lo que voy a hacer es voy a dar ya por visto el tema, voy a ver el próximo tema y ustedes entonces háganle como puedan para ver este tipo de ejercicios. Porque si les voy a estar preguntando y nadie va a contestar, no se trata de eso tampoco, ¿eh? Lo que vamos a hacer es derivar todo respecto al tiempo como lo hicimos en el ejercicio anterior. Así que derivo el área respecto al tiempo. Pi es una constante. Así que el valor de pi como constante va a multiplicar a la derivada de r. Así que sería 2r, que sería la derivada de r cuadrada, 2r, y eso lo multiplico por la derivada del radio respecto al tiempo. Pues ya, lo que tengo es la incógnita despejada. Todo lo que tengo que hacer son sustituir datos. Sustituyendo el radio igual a 20 y la derivada del radio respecto al tiempo, que es igual a 0.02 centímetros por segundo, pues entonces sería la derivada del área respecto del tiempo igual a pi como constante por 2 por el radio. Hay que ver que todo esté en las mismas unidades. En este caso lo voy a colocar. Me gusta que el análisis de unidades se haga hasta el final. En este caso lo voy a hacer aquí. Por la derivada del radio respecto al tiempo, 0.02 centímetros por segundo. ¿Cuál sería el resultado? 4/5 de pi. Pi como constante, 2 por 20 por 0.02, 4/5. Si alguien me lo pone en decimal, 0.8 también está bien, es exacto en este caso. De pi. Las unidades. Centímetros cuadrados, ¿no? Centímetros cuadrados, ¿no? Que sí. Sí. No nada más centímetros cuadrados, Rogelio. Centímetros por centímetro es centímetros cuadrados, pero aquí está dividido entre 1 por s. Centímetros cuadrados sobre segundo. Claro, me están pidiendo la velocidad con la que está cambiando el área respecto al tiempo. El área se mide en centímetros cuadrados, respecto al tiempo se está midiendo en segundos. Así está cambiando. 4/5 de pi, el área, centímetros cuadrados, por segundo. Eso es lo que está cambiando el área. Esta es la solución, ¿dudas? Yo sí tengo una duda, profesor. Es que como que no me quedó muy claro lo que pasó después de que pusimos la fórmula para el área del círculo. El siguiente paso como que no me quedó muy claro. ¿Qué pasó ahí? Derivas todo respecto al tiempo, Elizabeth, tanto lado izquierdo como lado derecho. Pones primero tu ecuación base, que es el área de la circunferencia, porque es lo que te están pidiendo. Determinar con qué rapidez está variando el área de la circunferencia. Cuando el radio son 20 centímetros y te están dando la rapidez con la que varía el radio, pues entonces todo lo vas a derivar respecto al tiempo, que fue también lo que hicimos nosotros la vez pasada con el teorema de Pitágoras, todo lo derivamos respecto al tiempo. Aquí es exactamente lo mismo. Derivo el área respecto al tiempo, aquí está. Pi es una constante, aquí está. La derivada de 2r, de r cuadrada es 2r, perdón, y eso lo multiplico por su derivada del radio respecto al tiempo. Todo lo estoy derivando respecto al tiempo. Ah, ya, ok, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Más dudas? De mi parte no, profe. Gracias, Juan David. Siguiente ejercicio. Una lámpara en un poste se encuentra a 4 metros de altura sobre una banqueta horizontal. Una persona de 1.8 metros de altura camina alejándose del arbotante o de la lámpara a una velocidad de 1.375 metros por segundo. ¿A razón de cuántos metros por segundo crece su sombra? Vamos a hacer el esquema.
Les voy a pedir por favor estén participando. Si no, lo que les decía, si yo veo que la participación es nula o si siempre está participando las mismas personas, pues entonces doy por visto el tema, ¿sale? El objetivo es que ustedes estén participando para que aprendan y no que les esté preguntando yo, como ocurrió ahorita al inicio en la sesión, y que nadie conteste. Y ustedes van a estar haciendo otras actividades en lugar de estar poniendo atención a la clase, pues entonces doy por visto el tema y ustedes investigan. Nuevamente colocamos el piso, colocamos en este caso la lámpara. Vamos a colocar aquí. Lo que nos interesa es un esquema, ¿no? Que esté dibujado muy bonito. Nos dicen que es 4 metros la altura. Sabemos ya las unidades, nada más voy a colocar la magnitud de cada una de las mismas. Me dice que una persona de 1.8 metros, pues entonces poquito menos de la mitad. Igual la persona, pues va a estar por aquí la persona, ¿sale? Así que esta es la lámpara y aquí tengo yo a la persona caminando. La persona mide 1.8 metros de altura, pues así que son las unidades que voy a colocar. 1.8 metros de altura, las unidades ya dadas o establecidas. ¿Sale? Me dice que la persona se aleja de la lámpara a una velocidad de 1.375 metros por segundo. Y a razón entonces de cuántos metros crecerá la sombra. Voy a colocar una línea que una. Por ahí está. Desde la lámpara hasta la persona para sacar la proyección de la sombra. Y en cualquier instante de tiempo ocurriría exactamente lo mismo. De la lámpara hacia la cabeza de la persona se da una proyección de la sombra hacia el piso. La sombra, la voy a remarcar un poquito más. Sería la que está proyectando la persona sobre el piso. Ahí está. ¿Cuáles son los datos que tenemos entonces? La La altura altura de del la poste, lámpara, 4 metros. La altura de la persona, 1.8 metros. La velocidad con la cual se aleja. Lo que me interesa es en este caso la parte de la velocidad. Dice que si se está alejando de la lámpara con una velocidad de 1.375 metros por segundo, ¿qué escribe entonces? esa sería la velocidad de desplazamiento de la persona. ¿Qué variable utilizo? Tenemos Distancia la sobre de tiempo. respecto X al sobre tiempo. A ver, ¿quién estaba hablando? ¿Sergio? ¿O quién fue? Yo les dije que la derivada de X respecto al tiempo. No sé ¿Por si qué esté bien. X? Porque la sombra se va a mover a lo largo del eje X. No, pero no es, esta no es la de la sombra. Les están diciendo que la persona se está alejando. Es decir, es la velocidad de desplazamiento de la persona. Pues si está caminando, pues está caminando alrededor del eje X. Ah, esa sí es la razón. Pero no es la sombra, es la persona. En principio de cuentas. Y sí, Mm, podemos poner aquí nuestro sistema de referencia, podemos poner que X es en horizontal y entonces sería la derivada de X respecto del tiempo. Y eso va a ser igual a 1.375 metros por segundo. ¿Qué más? Sabemos que la altura del poste va a ser constante, entonces la sombra va a crecer igual que la que sería la hipotenusa de este triángulo. Solo puede crecer si se aleja. Ujú.
y de crecer si se acerca. Nos están diciendo que si se aleja, pues entonces va a crecer la sombra, pero a razón de cuánto tiempo por segundo, de cuántos metros por segundo, perdón. ¿Cuál va a ser esa variación? Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer como distancia la que tenemos del arbotante o poste hacia la persona, dado que ya se estableció la manera de llamarlo en los datos, que esta es la derivada de x respecto al tiempo y que son 1.375 metros por segundo, etc. Esos son los datos que ya colocamos a la derecha. Si alguien hubiera decidido llamarle P por ser la distancia de la persona, pues hubiera sido la derivada de la P respecto al tiempo. Pero bueno, decidieron llamarle X, está perfecto. Ahora, ¿qué más? Sin importar cuál sea la distancia del poste, siempre del poste a la persona le llamamos X. Y de la persona al suelo, pues vamos a llamarle S de sombra. O si quieren llamarle de manera diferente, pues igual le pueden llamar de manera distinta. Por lo tanto, la rapidez que nos están pidiendo es con qué rapidez está variando la sombra respecto al tiempo, la derivada de la sombra respecto al tiempo. ¿Qué hacemos? Podríamos usar triángulos semejantes, Sí, porque tenemos que la parte de abajo va a ser x más s y sería x más s va a ser a 4, como s será el 1.8. sale. Sabemos Vamos, cuánto vale. espérate. Vamos a pararle hasta aquí. Tú ya tienes la noción del ejercicio, pero quiero que los demás también participen. A ver, voy a dibujar los triángulos semejantes que dice su compañero, esperando me queden ortogonales. Ahí están más o menos. Aquí voy a dibujar el valor de 4 del poste. ¿Y cuál sería la base? X más s. X más S. Dame chance, Santiago, que los demás participen, porque yo ya sé que tú sabes, pero el chiste es que los demás también estén participando. Ahora, el triángulo pequeño, ¿cuál sería? 18. Ah, Altura caray. 18. No, no son 18. 1.8. No puede medir más que el poste. 1.8. Sí, 1.8. ¿Y cuál es la base? 5. Gracias, S, perdón. Rodolfo. Ya la estás Ese. escribiendo en el chat también. S. A ver, vamos a ponerle las patitas estas a la S para que se diferencie del 5. Porfa, vayan siguiendo el ejercicio. Acabamos de decir que esa es la sombra. No me pueden decir 5, por favor. Ahora, ¿qué hacemos con los triángulos semejantes? Ponemos altura con altura y base con base. Ujú. ¿Y entonces qué escribo? 4S 1.8 como S igual a X más S sobre S. Eh, pero hay que relacionarlos con el mismo triángulo. No lo relaciones con el otro en principio de cuentas. Quedaría como cuando usábamos teorema de Tales, ¿no? Como la reglita de 3. ¿Cuáles? Ay, es que, a ver, creo que los datos, es que no me acuerdo exactamente cómo iba a formular el teorema, pero los datos podrían quedar, bueno, primero quedaría el 4, luego hacia la derecha en la misma parte superior el 1.8, luego abajo del 4 quedaría X más S y del otro lado, abajo del 1.8 quedaría S. Ah, ahí estás relacionando tú los lados del triángulo, que era lo que yo les decía desde hace rato. O sea, la proporción que cumple la altura respecto de la base en ambos triángulos debe ser la misma porque son triángulos semejantes. Digo, no me quedó muy semejante que digamos por la manera de dibujarlo, pero no importa. Ahí está. ¿Y luego qué hago? Despejar S. Pues sí, despejar, ¿verdad? Que no quede en forma de cociente. Esta es la solución del problema con toda la parte del triángulo. Analíticamente ya tenemos planteada esta ecuación. ¿Qué me queda despejado? Lado izquierdo, ¿qué me queda? 4S Perfecto. Lado derecho. es igual a 1.8 por X más S.
¿Y cuál es el resultado aplicando la propiedad distributiva y multiplicando el 1.8 por cada uno de los dos términos? 1.8x más 1.8s. Gracias, Hugo. Ahora, hay que agrupar todo en un mismo lado, ¿verdad? ¿Qué lado quieren? Pues a la izquierda estaría Sale. ¿Qué te queda al lado izquierdo? 4 menos 1.8, ¿cuánto te da? 3.8, no, 3.2. No. 2.2s. Ajá, 2.2, eso Sí, sí. perdón. 2.2 S menos 1.8x igual con 0 o igual a 1.8x. En realidad, esta es la proporción. Lo estoy poniendo así por separado para que vean cuál es la proporción que se cumple entre sombra y desplazamiento de la lámpara. Por cada 1.8 unidades de desplazamiento, 2.2 se recorren en la sombra. Esa es la proporción entre desplazamiento horizontal y sombra. ¿Sale? Por eso es que lo estoy subrayando. Ahora, ya teniendo esta proporción entre desplazamiento horizontal y sombra, pues es lo mismo que teníamos aquí. Ya teniendo una ecuación base, pues lo vamos a derivar respecto al tiempo. Así que, ¿qué escribo? ¿Cuál es la derivada respecto al tiempo de cada uno de estos dos términos? Derivada de s respecto a t y derivada de x respecto a t, que en este caso es 1.375 metros sobre segundo. A ver, espérame, no te vayas hasta el final. ¿Cuál es la derivada de este término del lado izquierdo? 2.22. 2.2. Digo, sí, Ajá. 2.2. Y ya no, S prima tal vez. ¿Pero qué es ese prima? Es que quiero hacer hincapié para que no vayan a cometer esos errores a la hora del examen. S' es la derivada de S, pero respecto a quién? El tiempo. ¿Al tiempo? Al tiempo. Hay que hacer alusión de que estamos haciendo todo respecto al tiempo. Y esto va a ser 1.8. ¿Qué? X sobre Derivada de x. Exacto, dx sobre dt. ¿Qué datos son los que tengo? Dx sobre El t de igual x. a 1.375. Ajá. Por lo tanto, la derivada de S respecto al tiempo va a ser igual a 1.8 que multiplica dx sobre dt, es decir, la derivada del desplazamiento horizontal de la persona respecto al tiempo, que es 1.375. Si 2.2 estaba multiplicando a ds sobre dt, pasa dividiendo. ¿En cuál es el resultado, por favor? 1.100. 1.125. 1.125. ¿Y cuáles son las unidades? Metro por segundo. 1.125 metros por segundo. ¿Dudas de este ejercicio? Nada más una pequeña, profe. El resultado también nos puede quedar en fracción, ¿no? Es Sí. que da 9 octavos, entonces, bueno, ok. Sí, puedes ponerlo también en fracción. ¿Qué son 9 octavos o cuánto es? Sí, 9 octavos. Ok, vamos a ponerlo en fracción. Está perfecto. Gracias. ¿Dudas de este ejercicio? No, profe. No, profe. Mire, las unidades sí son metros por segundo. Si ustedes las realizan, el análisis de unidades 1.8 son metros, que multiplica a 1.375 metros por segundo, que está dividido entre 2.2.
que es 2.2. ¿Metros? ¿Segundos? Yo lo veo dimensional, 2.2 es un número. No También tiene soy. unidad. ¿O solo son metros? A ver, ustedes díganme. Si fuera dimensional, si pusiera yo aquí un 1, multiplico metros por metros cuadrados, por metros sobre segundo, ya le estoy dando la respuesta. Me da metros cuadrados por segundo. Entonces es metro para que al dividirlo este pierda el cuadrado del metro. ¿Y alguien me puede decir por qué es en metros? Porque te está diciendo la distancia que mide la sombra. Exacto. No es el coeficiente de la sombra, ¿verdad? Es la proporción de la sombra medida en metros. Bueno, ese es el análisis de unidades que se tendría que hacer. Obviamente, si todo desde el inicio está dado en las mismas unidades, y ojo, porque esto puede ocurrir en los ejercicios de examen, ¿eh? Puede que la lámpara se esté dando la altura en centímetros, ¿sale? Y les estén diciendo 400 centímetros. Y esto sí esté dado en metros, así que ustedes tendrán que transformar todas las mismas unidades. Si todo lo quieren manejar en centímetros, todo en centímetros. Si todo en metros, todo en metros. Eso sí es muy factible que ocurra de manera muy común en los exámenes. Que no estén dados todos en las mismas unidades para que ustedes se obliguen a observar las unidades, a homologar todas las unidades y entregar entonces el resultado con las unidades finales que deberán ser, en este caso, metros por segundo, pero todo entonces deberá estar en metros. Así que deben verificar eso desde el inicio. Y si el procedimiento es correcto, entonces pues las unidades serán correctas al final. Siguiente ejercicio. Si hay alguna duda, me dicen, por favor. Este les toca hacerlo a ustedes. Llevamos ya 3 ejercicios. El cuarto ya les toca a ustedes. Un papalote está a 3 metros de altura sobre el nivel del suelo y se aleja horizontalmente a una velocidad de 10 metros por segundo del niño que lo sostiene. ¿A qué velocidad está soltando la cuerda el niño cuando la distancia entre este y el papalote es de 5 metros? 7:40, pregunto cómo van. Para entregarme el ejercicio quizá en 3 minutos más, por ahí de 7:43. ¿Alguna duda aquí? No, profe. Sale, adelante.
Desprecien la altura del niño. Si ustedes se dan cuenta, no les están diciendo cuánto mide el niño. Entonces, consideren que se está tomando en cuenta la altura del papalote. Dice desde el nivel del suelo, así que se está despreciando la altura del niño, bien desde el brazo del niño, son los 3 metros de altura, ¿sale? Ya que no nos están dando información de la altura del niño. Falta un minuto. Es correcto tu ejercicio, Yael, gracias.
Es correcto tu ejercicio también, viene, gracias. Luis Colín, tienes por ahí un pequeño errorcillo, chécalo por favor. Bueno, este se parece un poco al de la escalera que nosotros hicimos ya en la sesión anterior. En la línea punteada que yo puse en el diagrama, son cuestiones no físicas, es decir, nada más la relación entre el desplazamiento horizontal y la altura. La línea que se puso de manera continua es la cuerda que une el brazo del niño con el papalote. Y me están diciendo entonces que hay una proporción entre el desplazamiento horizontal, la altura y la velocidad de la cuerda. La altura se está suponiendo como un elemento constante. Lo que nos están diciendo es que está variando la cuerda respecto al tiempo en cuanto a su velocidad y es lo que tenemos que calcular con un desplazamiento horizontal también que está variando respecto al tiempo. Se tiene una velocidad horizontal y una velocidad sobre la cuerda y la altura nos están diciendo que es un elemento constante. Primero, en el instante de tiempo donde la altura es entonces 3 metros y además de ello la cuerda son 5 metros, entonces yo puedo sustituir y decir que x cuadrada más 3 al cuadrado, que es el valor de h cuadrada, va a ser igual a c cuadrada, que es 5 al cuadrado, aplicando teorema de Pitágoras. Así que x al cuadrado va a ser igual a 25 menos 9. X cuadrada es igual a 16, de donde x es igual con 4. 4 metros. En el instante donde la altura son 3 metros y la cuerda está a 5 metros del niño, el desplazamiento horizontal, la distancia horizontal del niño a esa proyección vertical de la cuerda son 4 metros. Además de ello, yo puedo derivar respecto al tiempo. Así que si derivamos cada una de estas expresiones respecto al tiempo, sería la derivada de x cuadrada. La derivada de x cuadrada, les decía, es 2x, estamos derivando la expresión cuadriculada, pero además hay que multiplicarlo por la derivada de x respecto al tiempo. Después, más la derivada de h, siendo h una constante. Pues aunque sea 9, la derivada de 9 respecto al tiempo, que es una constante, va a ser 0. Y esto va a ser igual a la derivada de c cuadrada, que es 2 veces c, por la derivada de c respecto al tiempo, que es la medida de la cuerda respecto al tiempo, cuánto está variando. Así que esto es 2x de x sobre dt igual a 2c de c sobre dt. 2 que está multiplicando en ambos lados se puede cancelar. Y esto me da entonces x por dx sobre dt igual a c por dc sobre dt. ¿Cuáles son los datos que tengo? Tenemos dx sobre dt. X sobre dt. Igual también x, ¿verdad? Lo acabamos de calcular. 4 metros. Y también tenemos cuánto vale la distancia de la cuerda al niño, que ya me sé. La única incógnita que nos queda pues, es la que habíamos planteado desde el inicio, que es dc sobre dt. Así que sustituyendo datos, sustituyendo x igual con 4, dx sobre dt, que es igual con 10 metros. No estoy poniendo unidades, 4 son metros, dx sobre dt son metros por segundo, y c está medida en metros también, pero vamos a sustituir estos valores numéricos, así que pues vamos a hacerlo. Así que sería el valor de x, que es 4, por dx sobre dt, por 10, va a ser igual a c, que es 5, por dc sobre dt. Así que voy a despejar dc sobre dt.
Y esto va a ser igual a 4 por 10 sobre 5. 10 quintos son 2 unidades. 2 por 4 es 8. ¿Y las unidades cuáles son? Metros. No, porque es una rapidez lo que te están Metros sobre segundo. preguntando. Metros sobre segundo. Sí, metros por segundo. Listo. Me entregaron a más 2 personas de manera correcta. ¿Qué pasa con los demás? Gracias Marifer y Rogelio que me están escribiendo las unidades también vía chat. En efecto son metros por segundo. ¿Qué pasa? ¿Por qué nada más 2 personas están entregando? ¿Qué pasó con los demás? ¿Por qué no entregaron? Yo me trabé con las reglas de correspondencia. Ok, gracias Santiago. ¿Los Eso demás? sí, yo no me equivoqué, profe. Yo Ok. también me equivoqué en esa parte. Ojo en la sustitución entonces. Si están teniendo ahí algunos detallitos ya nada más de concentración. Hay que, prefiero yo, realizar esto escrito para que ustedes estén bien conscientes de qué están sustituyendo. Y yo preferiría que así lo hicieran en el examen, sustituyendo y qué datos, aunque escriban de más, porque luego si se equivocan ya aquí en la ecuación al sustituir, pues van a entregar un resultado equívoco. Más vale que ustedes lo escriban y aunque sea un poquito más de escritura, que ustedes tengan de manera escrita y por lo tanto puedan observar plenamente que lo que estén poniendo como datos a sustituir en su ecuación derivada o en su función derivada sea ya lo correcto para que entonces el resultado también sea correcto. Gracias, Luis Fernando Paredes. Es correcto tu ejercicio, pero entró ya extemporáneamente. Vamos a continuar con otro ejercicio si es que no tienen dudas ustedes de este. Si tienen dudas, Profe, yo díganme. tengo una duda. Sí, ¿qué duda? ¿Qué le pasó a h cuadrada? Muy buena pregunta y muy buena duda. Si a ti te hubieran dado un desplazamiento de la altura respecto al tiempo, hubieras derivado y te hubiera quedado 2h por dh sobre dt. Pero como no te están dando ningún dato, obsérvalo tú aquí, lo tienes que suponer constante. Dice un papalote está a 3 metros de altura sobre el nivel del suelo y se aleja horizontalmente a una velocidad de 10 metros por segundo. Ya te están dando esta velocidad horizontal. ¿A qué velocidad está soltando la cuerda el niño? Te preguntan esta velocidad. Es decir, también la tendrás que calcular cuando la distancia es de 5 metros, pero de la altura nada más te dice que está a 3 metros. No te están dando esa velocidad de variación. Si no te la están dando, se supone constante. ¿Qué es lo que le pasa? En el momento en el que tú la derivas, pues te va a dar cero, que es lo que yo estoy poniendo aquí abajo. La parte de la derivada es la parte de aquí abajo. La parte de la sustitución de valores te permite encontrar x. Así que son dos caminos. ¿Qué le pasa a h? Pues cuando tú aplicas teorema de Pitágoras, la sustituyes para encontrar x y x es igual con 4. Aquí está h. Pero cuando derivas, como es constante, pues si tienes 3 al cuadrado, que es 9, la derivada de 9 respecto al tiempo, igual hubiera podido escribir yo esto. La derivada de 9 respecto al tiempo. Y 9 es una constante, entonces esto te da 0. Eso es lo que le está pasando en la función derivada. Sí, ya la entendí. Gracias. A ti, alguien más había levantado la mano al parecer, o no sé si había sido tú mismo y bajaste la mano cuando abriste el micrófono. Nada más para saber. Era yo, profesor, pero era respecto a la misma duda de mi compañero. Ok, gracias, Rogelio. ¿Ya no hay más dudas de este ejercicio? No, maestro, ya entendí. Gracias, Santiago. A ver, siguiente ejercicio. Voy a alterar el orden por si alguien ya estaba resolviendo el 5, no lleve ventaja respecto al resto. Todos comiencen a la par. Un tanque en forma de cilindro circular recto, 4 metros de radio y 12 de altura, está llenando de agua a razón de 0.8 metros cúbicos por segundo. Oigan, ¿qué información les están dando aquí con las unidades? Lado. Cúbico. Perdón, no entendí. Volumen. Ajá, el volumen. Pero si es respecto al tiempo, entonces es la velocidad con la cual se está llenando, es decir,
la derivada del volumen respecto al tiempo, ¿verdad? ¿A razón de cuántos metros por segundo crece el nivel del agua? Les están pidiendo la derivada de la altura respecto al tiempo. Adelante 5 minutos. Termino de recibir ejercicios 8 en punto de la mañana. Está de bolón. Inclusive muchos me lo van a poder entregar, ya que esto está muy rápido. Entréguenme, por favor, el valor en una fracción de pi, ¿sale? O en un número decimal asociado a pi. No me vayan a multiplicar pi por esa fracción o ese número decimal. Lo que quiero es ese número o fracción de pi. Tu ejercicio es correcto, Yael. Gracias. Tienes participación. Queda todavía tiempo para que me estén entregando más personas. Así que, por favor, echen la velocidad y envíenme, por favor, sus correos para que yo pueda checarlos y ponerle su participación.
Tiempo, vamos a resolverlo. Cristian y Vianney tienen participación también. Lo que requiero yo es la fórmula para calcular el volumen de un cilindro. ¿Cuál es? Pi por radio cuadrado por altura. Perfecto. Entonces ya como parte de la solución, lo que debemos hacer es derivar respecto al tiempo a esta ecuación. Así que va a ser la derivada del volumen. Respecto al tiempo me estoy yendo a la derivada del lado izquierdo. Esta es mi función base, ¿sale? Y es en la cual voy a derivar. Así que la función derivada sería la derivada del volumen respecto al tiempo. Pi es una constante, ¿verdad? El radio está variando respecto al tiempo o es constante también. También es constante. También es constante. Así que sustituyo el valor del radio, que son 4 al cuadrado. Ahí tengo pi por r al cuadrado, pi por 16 en realidad, por la derivada de la altura respecto al tiempo. Así que, sustituyendo valores, la derivada del volumen respecto al tiempo es 0.8 metros cúbicos por segundo, que va a ser igual a 16 veces pi por la derivada de h respecto al tiempo. Así que esto va a ser igual, la derivada de h respecto al tiempo va a ser igual a 0.8, son 8 décimos, entre 16 veces pi. Está multiplicando, pasa dividiendo. Y esto entonces va a ser 8 entre 16, que es 8 por 2 por el 10. Estoy haciendo la división de fracciones por pi. 8 que multiplique, que divide, se cancelan y me da 1 entre 2 por 10, que es 20 por pi, 20 veces pi. Y las unidades, metros por segundo. ¿Dudas? No, profe. No, maestro. Profe, yo en el tercer paso fue donde tuve dudas, por eso no mandé mi ejercicio. En la parte de la derivada de h con respecto a la derivada de t, igual a 8 décimos sobre 16. Ahí no supe bien cómo hacer el despeje. ¿Me lo puede repetir de nuevo? Sí, el despeje es previo. Juan David, es 16 veces pi pasarlo dividiendo entre punto 8. Punto 8 yo para no utilizar la calculadora lo estoy poniendo como 8 décimos. Eso es lo mismo. Pero esto ya me va a permitir hacer la división de fracciones. Multiplicación de extremos, 8 por lo que divide a 16 pi, que es 1, 8 en el numerador. En el denominador me queda 16 por 10 por pi. Ahora, para no utilizar calculadora, el 16 lo estoy poniendo como 8 por 2. Aquí está el 16, 8 por 2, además por 10 y por pi, por 10 y por pi. 8 que multiplique, que divide, se cancelan y me queda nada más 1 en el numerador. En el denominador me queda 2 por 10 por pi. Pues 2 por 10 es 20 por pi, pues 20 veces pi. 1 sobre 20 veces pi de metros por segundo. El despeje en realidad se da previo a, y esto ya es una simplificación algebraica, es una división de fracciones. Ok, es que me había confundido, gracias. Gracias a ti, Juan David. Edith Hernández, es correcto tu ejercicio, entró de manera extemporánea, gracias por enviarlo. Rodríguez Ocaña, lo mismo, entró de manera extemporánea. Por favor, no rayes, utiliza lápiz para resolver los ejercicios, por favor, Fabián. Y te hizo falta simplificar todavía la fracción. Dejaste punto 8 entre 16 veces pi. Y entró de manera extemporánea también. ¿Más dudas de este ejercicio? Bueno, terminamos entonces con el ejercicio número 5. Si alguien ya lo adelantó, váyanlo enviando de una vez al correo electrónico. Si todavía no lo hacen, es tiempo entonces de que lo vayan realizando.
Dice, el lado de un triángulo equilátero mide 12 centímetros. Pues si es equilátero, todos los lados miden lo mismo, así que todos miden 12. Si aumenta razón de 1.5 centímetros por hora, razón de cuántos centímetros cuadrados por hora aumenta su área. Adelante. 4 minutos para resolver este. Los espero en el correo electrónico con sus soluciones, por favor, para que me puedan ustedes enviar lo que están haciendo respecto a este ejercicio y ponerles la participación en caso que la solución sea correcta. Un minuto más. ¿Quiénes están a punto de entregar? Solo ha entregado ya él. ¿Ya nadie va a entregar entonces? Empiezo a resolver. Se resuelve en menos de un minuto. Yo sí me falta sustituir. No sé si me puede dar un minuto. Sí, Por hasta favor, porque 8:12.
Si alguien me puso de manera directa la fórmula del área de un triángulo equilátero, está bien. Yo suponiendo que no se la sepan, se puede calcular. El cálculo es el que se tiene en la extrema derecha en tinta negra. A través de teorema de Pitágoras podemos despejar la altura. La altura es igual a la raíz de 3 sobre 2L. Y por lo tanto, podemos nosotros multiplicar la base por la altura y dividirlo sobre 2, que es el área de un triángulo. El área va a ser igual a la base por la altura sobre 2. La base L por la altura que acabamos de encontrar, raíz de 3 sobre 2L. Y todo esto dividido entre 2, base por altura sobre 2. Así que el área de un triángulo equilátero se convierte en raíz de 3L cuadrada sobre 4. Y esta es nuestra ecuación base de la cual nosotros vamos a partir para derivar. Ya derivando es muy rápido. Bueno, termino de recibir ejercicios. Recibí todavía el de Cristian y el de Javier. Derivando entonces. Tengo la derivada del área respecto al tiempo. Si derivo yo del lado izquierdo, la derivada del área, pues escribo derivada de área respecto al tiempo. Va a ser igual, pues, a la derivada de esta expresión en términos de L. ¿Cuánto vale esta derivada en términos de L? Raíz de 3 sobre 4 es una constante. ¿Cuánto vale la derivada de L cuadrada? ¿2L derivada de L sobre T? Ajá. Así que tengo raíz de 3 sobre 4 como constante por este 2L por la derivada de L respecto del tiempo. Ahora esto se puede simplificar. La derivada del área respecto al tiempo va a ser igual. 2/4 es un medio, así que puedo escribir raíz de 3 sobre 2 por L, pero L vale 12 centímetros. Todo esto por la derivada de L respecto al tiempo, que también lo están dando como dato, por 1.5 centímetros por hora. Pues entonces 12 entre 2 me da 6, 6 por 1.5 me da 9, por raíz de 3, 9 veces la raíz de 3. Y sería la derivada del área. El área está dada en centímetros cuadrados respecto del tiempo, porque es la derivada del área respecto del tiempo y el tiempo se está midiendo en horas. Así que es 9 veces la raíz de 3 centímetros cuadrados por hora. ¿Dudas? Sergio, expresa los números de manera exacta. Lo que yo requiero es 9 veces la raíz de 3 y no la aproximación numérica. Y entro de manera extemporánea tu ejercicio. ¿Dudas de este ejercicio? Sí, yo sí tengo una duda, maestro. Sí, dime, Santiago. Lo que obtuvimos no es solo el área de la mitad del triángulo. ¿No tendríamos que multiplicar eso por 2 para sacar el área total del triángulo? No, porque lo estoy poniendo ya con L, como si fuera completa la base. Lo que estoy poniendo, voy a sobreescribir sobre este mismo triángulo. Este es L y lo que calculé es H. Y el área, según nos enseñaron en primaria, es base por altura sobre 2. Entonces multiplico la base por la altura y lo divido entre 2. Pero la altura yo ya sé cuánto vale. La altura vale raíz de 3 sobre 2L. Entonces multiplico L por raíz de 3 sobre 2L y lo divido entre 2. Lo estoy haciendo con el triángulo completo. De acuerdo, maestro. Gracias. Gracias a ti.
¿Más dudas? Bueno, pues concluimos entonces la parte de aplicaciones físicas de la derivada. Regreso yo a las notas. Hemos hecho ya 6 ejercicios, un número suficiente de ejercicios para que ustedes puedan practicar lo suficiente aquí en clase. Dije en clase, ustedes pueden todavía, de los exámenes que yo les subí escaneados a la página y que pueden descargar desde Mega, ustedes pueden seguir haciendo ejercicios, más los ejercicios que vienen en la división de ciencias básicas, en la coordinación de cálculo y geometría analítica. Pueden continuar haciendo ejercicios y si tienen dudas, con gusto yo los puedo atender. Pero bueno, por los tiempos acotados que tenemos de la clase, pues con 6 ejercicios considero yo es más que suficiente. Así que continuamos con el último subtema, concepto de función diferenciable y de diferencial, interpretación geométrica y la derivada como un cociente de diferenciales. Función diferenciable. Se le conoce también como diferencial de una función. Si y es igual a f de x, una función cualquiera, como las que nosotros hemos estado estudiando, una función real de variable real, entonces el diferencial se obtiene aplicando ese diferencial a cada uno de los dos lados. El diferencial de y lo escribo así tal cual, y del lado derecho pues escribo la derivada de la función por el diferencial de x. Es como si nosotros tuviéramos esta expresión. Es como si nosotros tuviéramos lo siguiente. La derivada de y respecto de x es igual a la derivada. ¿Sale? Estoy expresándolo a través de dos notaciones. ¿Cuál es la de la izquierda? ¿Cómo se conoce esta notación? ¿Es la de Newton o algo así? No, la de Newton es con un puntito, ¿no? Leibniz, ¿no? La de Leibniz y del lado derecho. La de Cauchy. Cauchy. No, la de Cauchy es con subíndices. Lagrange. Lagrange, ¿verdad? Vamos a regresarnos hacia aquí. No, ¿dónde están las notaciones? Bueno, aquí en esta tabla. Tenía otras previas, estas las utilizo yo para orden superior, pero pues, de todas maneras nos sirven Lagrange, ¿sale? Y Leibniz. Entonces, estamos utilizando la notación de Leibniz, la de Lagrange, para poner la igualdad de derivadas. Pero como estamos viendo la derivada como un cociente de diferenciales, es como si yo del lado izquierdo, en la notación de Leibniz, estuviera viendo esto como el cociente de dos diferenciales. El diferencial de y entre el diferencial de x, por lo tanto el diferencial de x puede pasar multiplicando hacia el lado derecho, que es lo que tenemos aquí. Estaba dividiendo, pasa multiplicando el diferencial de x. Y es por eso que nosotros lo estamos definiendo de esta manera. El diferencial de y es igual a la derivada por el diferencial de x. ¿Vale? Es la explicación nada más para que sepan por qué viene así en las notas. Y me remito a donde estábamos, que es esta parte de aquí. Ya hicimos la explicación del por qué está la derivada multiplicada por el diferencial de x. Entonces se puede concluir que el diferencial de una función es igual al producto de la derivada por el diferencial de la variable independiente, que es lo que nosotros acabamos de demostrar. Bueno, y para esa demostración apliqué precisamente de que la derivada es el cociente de diferenciales, que es el concepto que a continuación se ve, ya lo habíamos visto nosotros previamente, para definir a la función diferenciable. Interpretación geométrica. Pues vamos a ver algunos ejercicios, nada más un par de ejercicios, ¿sale? Son cuestiones muy sencillas que no van a ser evaluadas en el examen, aunque pudiera yo evaluarlas, pero la verdad, ahorita se vienen los segundos parciales para los dos grupos de álgebra y para ustedes, y otra vez va a ser calificar más de 150 exámenes, y si yo voy aumentando ejercicios, pues es más tiempo y muchas veces es lo que me hace falta, ¿sale? Vamos a ver el primer ejercicio. Profe, ¿los vamos a resolver nosotros o con usted? No, yo, lo resuelvo yo. Y en el segundo ustedes me van ayudando
para resolverlo todos en conjunto. Son muy sencillos estos ejercicios, así que no deberemos tener problema alguno para resolverlos rápidamente, que ustedes me vayan ayudando también para poder resolverlos. Denme medio minutito, voy a tomar agua. Mil disculpas, de repente me agarran ataques de tos. Prefiero cerrar el micrófono a estar tos y tos. Vamos a resolver el ejercicio, ¿sale? El área de un cuadrado lo calculamos como lado por lado, o lado al cuadrado. Eso es lo que ustedes les enseñaron. ¿Sale? Lado al cuadrado o lado por lado. Así que, si yo aplico el concepto de función diferencial, voy a aplicar el diferencial de área sobre esta misma ecuación. Voy a aplicar el diferencial. ¿Sale? Y dijimos que eso va a ser igual a la derivada por el diferencial de la variable independiente, que en este caso nosotros llamamos L. Si alguien, igual por comodidad, como siempre ponemos a todas nuestras funciones en términos de x, quiere llamarle x cuadrada, pues sería el equivalente. Lo voy a hacer yo con L como variable independiente. Así que esto va a ser igual a la derivada de L cuadrada, que es 2 veces L, por el diferencial del lado. ¿Sale? Es como si esto hubiera estado pasando a la izquierda dividiendo y sacara yo la derivada del área respecto al lado, y esto es igual a 2 veces L, después despejo y tengo la multiplicación de la derivada por el diferencial de la variable independiente, que es lo que acabamos de definir nosotros ahorita en las notas. Ahora, esta sería nuestra expresión en términos del diferencial, ¿sale? Y ahorita vamos a sustituir datos. Sin embargo, no, a ver, ahí está. Sin embargo, fácilmente puedo yo calcular también cuál es el área de un cuadrado que mide 5 metros cuando se aumentan 8 centímetros. A ver, el lado de manera inicial, vamos a llamarle L subíndice 0 para decir que es la medida inicial que nos están dando a nosotros, son 5 metros. Ahora, este incremento de lado, que voy a llamar delta L, me dicen que son 8 centímetros. En metros, ¿a qué es igual? 0.08 metros. Perfecto, 0.08 metros. ¿Por qué lo estoy transformando a metros? Para que todo tenga exactamente las mismas unidades. Por lo tanto, el área final va a ser igual a los 5 más los 0.08, que sería el lado final, ¿verdad? El lado con el incremento, y esto elevado al cuadrado. Pues así se calcula el área de un cuadrado, lado al cuadrado. Y esto va a ser entonces igual a 5.08 elevado al cuadrado. Ayúdenme, por favor. 25.8064. 25.8064 me están diciendo unidades. Metros cuadrados. Cuadrados. Exacto, metros cuadrados. Este es el área exacta, ¿verdad? Me dicen que si mide 5 metros y aumenta 8 centímetros, ¿cuánto vale el área?
Pues 25.8064. Ese es el área como nosotros sabemos calcularla. Ahora, ¿qué es lo que pasa si nosotros lo hacemos a través de los diferenciales? Lo voy a hacer en otra tinta. El diferencial de lado que nosotros escribimos como DL es el delta L que nosotros pusimos en el análisis de el área de un cuadrado cuando nosotros lo calculamos a través de la formulita que no sabemos desde primaria como lado elevado al cuadrado. Así que el diferencial de lado es 0.08 metros. Eso ya lo habíamos calculado. El lado L me dice que miden 5 metros. Pues entonces yo ya puedo hacer la sustitución tanto del diferencial de lado como del propio lado. Bien, esto. Que miden 5 metros. Y estos dos datos los puedo yo utilizar para calcular el diferencial de área. El diferencial de área va a ser igual a 2 veces este lado, 2 por 5, 10, por el diferencial del lado, que es lo que me está diciendo a mí, 2 por 5 por 0.08. Pues lo voy a escribir. Por 0.08. ¿Cuánto les da esto? 0.8. 0.8, ¿verdad? Es 2 por 5, 10. 10 por 0.08, pues es como si corriéramos el punto una unidad, perdón, hacia la derecha. 0.8. En metros, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que estamos obteniendo aquí? El valor Es aproximado del diferencial del área. del área, ¿sale? Es decir, ¿cuánto está aumentando el área cuando yo estoy aumentando el lado 8 centímetros? Eso es lo que estoy obteniendo. Para sacar el área final, lo que tengo que hacer es al área inicial. ¿Cuánto es el área inicial del cuadrado? 25 metros cuadrados. Exacto. Lo voy a poner como 5 al cuadrado para que sepamos que es lado al cuadrado, que es el área inicial, más, es más, lo voy a poner así, mejor. El área inicial, que llamé área 0, aquí estoy llamando este lado 0, que es el inicial, área subíndice 0, que es área inicial, más el diferencial de área. El área inicial es 25, como dijo su compañero, más el diferencial de área, que es 0.8. Así que el diferencial sumado al área inicial me da el área final. El área final entonces sería 25.8 metros cuadrados. Y analicen que existe una diferencia cuando se hace la aproximación a través de diferenciales del área respecto del área exacta que sabemos nosotros calcular como el 5.08 elevado al cuadrado, que me da 25.8064 metros cuadrados. Hay un error a través de las diferenciales, pero se puede hacer el cálculo sin problema alguno. ¿Dudas? Sí, yo tengo una duda, maestro. Dime, Santiago. Porque ya había visto que las diferenciales se usan también para obtener raíces y pues que salen bastante bien, ¿no? O sea, no son exactas, pero salen bastante bien. ¿Por qué es que existe este margen de error? Porque no es un valor exacto, ¿no? Nosotros estamos haciendo el cálculo a través de la expresión y nosotros estamos perdiendo valores numéricos en el momento de hacer esta aproximación, porque a final de cuentas estas diferenciales son aproximaciones, no son valores exactos como lo estamos haciendo a través del segundo método. Y es por ello que nosotros estamos obteniendo una aproximación cercana, más no el valor real. Son aproximaciones. De acuerdo, maestro. Gracias. Gracias a ti. Vamos a hacer el segundo ejercicio de las notas para concluir el capítulo. A ver, quizá debiera ser en orden, y eso me falló en el ejercicio anterior. Primero,
Ya sé que lo resolví primero, pero lo puse segundo. Así que vamos a resolver primero lo que nosotros tenemos por conocido, que es el volumen de un cubo. Me dice determinar el valor del incremento del volumen de un cubo cuyos lados miden 3 metros si los lados se incrementan 4 milímetros. ¿Vale? Entonces, para un cubo, ¿dónde estás, mouse? ¿Dónde estás, cursor? Bueno, imagínense que es cubo. Cubo, voy a hacerlo un poquito más para arriba, así. Ahí más o menos se alcanza a ver que es como cubo. Se tienen las mismas medidas en todos los lados. Es un esquema, es una aproximación, ¿sale? Me dicen que los lados miden 3 metros. Por lo tanto, el volumen inicial del cubo va a ser igual a ¿cuánto? 27 milímetros cúbicos. Metros cúbicos, ¿verdad? Sería el lado al cubo. 27 metros cúbicos. Ahora, este incremento de volumen tiene que ver con el incremento de los lados. Un delta de L. Vamos a llamarle L a cada uno de los lados del cubo. Y me dice que están aumentando 4 milímetros. ¿Y en metros cuánto es? 0.004. milímetros. Exacto, gracias, gracias compañeros. 0.004 metros. Por lo tanto, el volumen final va a ser igual a 27.004 elevado no, 3.004, perdón, me fui con los lados miden 3.004, ahora sí, elevado al cubo. Mil disculpas. ¿Y esto cuánto les da? 27.1081.34 y se sigue. 1081 y lo podemos cerrar ahí, ¿no? 1081 lo que sea, pues bueno, ya tenemos una aproximación de 10 milésimas para este volumen que está medido en metros cúbicos. Ese es el valor exacto. Ahora, nuevamente, podemos aplicar el método de diferenciales, que es un método de aproximación, y vamos a ver qué es lo que nos da. Lo voy a hacer igual en otra tinta, y lo que requerimos nosotros en primera instancia es la ecuación que me permite calcular esta derivada, es decir, la función que posteriormente aplicaré el concepto de diferencial. ¿Cuál es la función que me permite calcular entonces el volumen de un cubo? Volumen es lado al cubo. Perfecto, esta es nuestra función. Y ahora sí podemos aplicar la diferencial, como lo hicimos en el ejercicio anterior. A ver, váyanme diciendo ustedes. Preferiría ahorita, Santiago, que le des chance a alguien más. Ya vi que tú me estás diciendo las cosas bien. A ver, alguien más. Aplicando los diferenciales, ¿qué queda? Como lo hicimos en el ejercicio anterior. Quedaría dv es Ajá. igual a 3L cuadrada por DL. Perfecto, gracias, Hugo. El diferencial de volumen es igual a la derivada de L, que es 3L cuadrada, por el diferencial de lado. Correcto. Ahora, ¿qué datos son los que tenemos? ¿El lado? ¿Cuánto mide el lado? 3 metros. Ajá, 3 metros. ¿Y cuánto mide el diferencial de lado? 4 milímetros, que serían 0.004 metros. Perfecto. Por lo tanto, puedo calcular este diferencial de volumen. El diferencial de volumen es 3 por 3 al cuadrado. Estoy sustituyendo datos ya. El lado vale 3 al cuadrado por el diferencial del lado,
que es 0.004. Y esto es 3 al cubo, que es 27 por 0.004. Ayúdenme, por favor, a calcular el diferencial de volumen entonces. A mí me dio 0.108 Ok. 0.108 unidades, por favor. metros Cuadrado. cúbicos. Cúbicos, es diferencial de volumen. Metros cúbicos. ¿Sale? Y entonces ya finalmente nosotros podemos calcular el volumen final, como lo hicimos aquí. El área final es el área inicial más el diferencial de área. Aquí sería lo mismo. Nuestro volumen final va a ser igual al volumen inicial más el diferencial de volumen. El volumen inicial es 3 por 3 por 3, 27 metros cúbicos, que era lo que nos decía Santiago, 27, más el diferencial de volumen, que es 0.108 metros cúbicos, que nos ayudaron a calcular ya. Por lo tanto, va a ser 27.108 metros cúbicos el volumen final a través del método de diferenciales. Si se dan cuenta, también es una aproximación. ¿Tienes todavía los dígitos, Santiago o alguien más? Del 27.1081, no sé qué más. Sí, es 1081 4406 y ahí se acaba mi calculadora. A ver, espérame, 27.1081 4406, ¿dijiste? Sí, Correcto. Y alguien puede tener más dígitos, no importa. Si se dan cuenta, nosotros estamos llegando con diferenciales hasta 27.108. Es decir, a partir de las 10 milésimas empieza el error. Este sería nuestro error o sería la diferencia de un método respecto al otro. Pero es una buena aproximación, ¿sale? Bueno, pues con esto terminamos nosotros el capítulo. Y con ello, entonces, voy a hacer un pequeño resumen de lo que nosotros vimos en el capítulo. Empezamos con el concepto de derivada, lo ligamos con el capítulo número 3, límites, y vimos cómo a través del método de los 4 pasos se podrían obtener las derivadas de las funciones. Esto fue nada más la base para posteriormente ver reglas de derivación algebraica, exponenciales y logarítmicas. Vimos la derivada de la función compuesta y de la función inversa. Vimos derivadas de funciones trigonométricas, directas e inversas, y lo mismo para las funciones trigonométricas hiperbólicas. Vimos derivadas laterales, esto únicamente de manera gráfica. Vimos cómo, aunque sea continua, puede ser no derivable en un punto en cuestión. Posteriormente, derivadas en forma implícita y paramétrica, y derivadas de orden superior, tanto explícitas, implícitas y paramétricas. Después, aplicaciones geométricas de la derivada. Ahí vimos pendiente de la recta tangente, puntos de la curva donde la recta tangente es paralela a una recta conocida o bien ortogonal, las ecuaciones de la recta tangente y de la recta normal a una curva en un punto dado y el ángulo de intersección entre dos curvas. Todo eso es lo que vimos nosotros aquí con estos ejercicios. Y después vimos aplicaciones físicas de la derivada, que es lo que terminamos de ver hoy con estos 6 ejercicios. Habíamos visto uno la sesión anterior, 5 esta clase, y vimos el concepto de función diferenciable y diferenciales aplicado a ejercicios, es decir, la interpretación geométrica de la diferencial. Y eso es todo. Ahora, de aquí que va a venir en el examen, porque es un capítulo bastante vasto o extenso. Aplicaciones geométricas de la derivada, un ejercicio. Aplicaciones físicas de la derivada, otro ejercicio. Y de ahí, pues voy a sacar ya 2 ejercicios. Ahora, puede, como lo vimos nosotros con este tipo de ejercicios, que ustedes tengan que derivar de forma implícita, forma explícita, etcétera, pues entonces ahí ya están, ahora sí que implícitamente, valga la redundancia, los conceptos de las derivadas que nosotros estudiamos con anterioridad ya están inmersos o están incluidos en este tipo de ejercicios de interpretación geométrica y o física. Así que ustedes todo lo anterior lo podrán ya llevar a cabo para resolver problemas geométricos y físicos. Así que va a venir un ejercicio de cada uno de los tipos.
Uno de interpretación física, otro de interpretación geométrica. O aplicación, perdón, geométrica y física. Ahora, variación de funciones, que es el siguiente capítulo que tenemos nosotros que estudiar. Me dice que seguimos con funciones reales de variable real. Y el objetivo es que identifiquemos características geométricas de gráficas de estas funciones. Y además resolver problemas de optimización. Así que aquí ya tengo otros 2 ejercicios. Identificar las características geométricas de las funciones y resolver problemas de optimización. Esto lo vamos a ver muy rápido. Teoremas. No lo voy a preguntar en esta ocasión, en semestres anteriores sí lo preguntaba. Ahorita como nos están quitando una semana y estamos cortos de tiempo, lo vamos a ver, pero no es que yo los vaya a preguntar. Ahora, lo que sí es aplicar el criterio de la primera y la segunda derivada para determinar cuál es el máximo relativo, mínimo relativo de una función, donde la función es creciente, decreciente, donde es cóncava hacia arriba, hacia abajo, donde presenta puntos de inflexión, etcétera. Todo a través del criterio de la primera y la segunda derivada. Y después, a través de estos mismos criterios, analizar la variación de una función para problemas de optimización. A ver, esto ya lo vamos a ver con calma en la próxima clase, estos teoremas, pero no me voy a llevar más de 15 minutos, ¿sale? E inclusive vienen algunos ejercicios, los cuales quizá haga yo 1 o 2 a lo mucho de este tipo de ejercicios de los teoremas. En este caso, por ejemplo, el teorema de Rolle. Haré a lo más un par de ejercicios, pero hasta ahí, para no llevarme mucho tiempo igual. Quizá haga estos 2, los voy a ver nada más de manera teórica. Voy a hacer un ejercicio del teorema de Rolle, un ejercicio del teorema del valor medio del cálculo diferencial y se acabó. Porque el objetivo es que veamos a la brevedad, es decir, en la primera media hora de la próxima sesión ya debemos estar estudiando esto. Utilizar el concepto de la primera derivada evaluada en un punto para saber si esta función es creciente o decreciente en esta parte del intervalo. Por ejemplo, si la primera derivada evaluada en un punto es positiva, quiere decir que la función es creciente en ese punto de análisis. Ahora, si la primera derivada es negativa, la función es decreciente. Si la función derivada es igual con 0, pues quiere decir que no es ni creciente ni decreciente, sino que su tangente es paralela al eje de las x, como ya lo habíamos visto nosotros en alguno de los ejercicios del capítulo 4. Así que cuando la primera derivada es igual a 0, se van a obtener los puntos donde se puede obtener un máximo o un mínimo relativo, ya que la pendiente es paralela al eje de las x. Y esto implicaría entonces que se tenga un máximo o un mínimo. Y entonces aquí en este cuadro sinóptico vamos a ver el criterio de la primera derivada. Cuando es positiva, la función es creciente. Cuando es negativa es decreciente y cuando es nula, pues como la pendiente es paralela al eje de las x, se presenta un máximo o un mínimo. Ahora, si aplicamos el criterio de la segunda derivada, cuando la derivada es evaluada en un punto y da positivos, la curva es cóncava hacia arriba. Cuando la evaluación es negativa, la curva es cóncava hacia abajo. Y si la segunda derivada es igual con 0, es un punto de inflexión. Y nuevamente les pongo un cuadro sinóptico aquí, que conjunta el signo positivo, negativo y neutro para la segunda derivada. Cuando es positiva, cóncava hacia arriba, negativa, cóncava hacia abajo y nula es un punto de inflexión. Yo lo que les recomendaría es este cuadro sinóptico de aquí, de la primera derivada, y este de acá, cópienlo y péguenlo en un documento, imprímanlo, cópienlo al cuaderno, etcétera, y ténganlo presente porque es lo que vamos a estar utilizando para analizar a las funciones. Para analizar por completo una función es necesario aplicar los conceptos de la primera y segunda derivada y vamos a ver estos ejercicios. Estos sí los vamos a ver todos a fondo. ¿Para qué? Pues para que ustedes tengan el suficiente número de ejercicios para poder llegar bien preparados al examen, porque esto es lo que vamos a ver para el examen. Yo les doy una función y ustedes díganme dónde la función es creciente, dónde es decreciente, si presenta máximos y mínimos relativos, cuáles son los puntos donde presenta estos máximos y mínimos, dónde la curva es o la función cóncava hacia arriba, hacia abajo, se presenta algún punto de inflexión, dónde es creciente, decreciente, el análisis completo de la función y el trazo de la gráfica, ese ya les va a tocar a ustedes, ¿sale? Hacer el análisis por completo a través de estos criterios de primera y segunda derivada. Y esto va a venir en el examen. Y después, problemas de optimización.
donde debemos primero escribir una función que modele el problema. Si ustedes recuerdan, al final del capítulo 2 fue lo que nosotros hicimos, ejercicios de modelado de funciones. Así que vamos a retomar lo que vimos al final del capítulo número 2 para modelar un problema a través de funciones. Y como ya habíamos visto, esta función se le llama función objetivo. Después vamos a obtener una ecuación auxiliar, como también lo habíamos visto, llamada ecuación de condición. Nada más le llamamos nosotros ecuación auxiliar. Bueno, pues también se conoce como ecuación de condición. Despejar una de las variables de la ecuación de condición y sustituirla en la función objetivo. Todo esto del punto 1 hasta el punto 3, hasta el punto 4, perdón, porque después de que despejamos de la ecuación auxiliar a una de las variables para sustituirla en la función objetivo, dejamos a la función objetivo con una sola variable. Hasta este punto, hasta aquí, dejar a la función objetivo con una sola variable, es lo que nosotros hicimos al final del capítulo número 2, en la parte de modelado de funciones. Después, todo lo que ya vimos en el capítulo número 2 para modelado de funciones, lo que vamos a hacer es aplicar los criterios de la primera y la segunda derivada a esta función. Con la primera derivada igualada a 0 se obtienen los puntos críticos que nos permiten encontrar los máximos y mínimos relativos. ¿Sale? Estos máximos y mínimos relativos se tienen que aplicar ya aquí al problema de optimización y con el criterio de la segunda derivada yo voy a obtener una concavidad hacia arriba o hacia abajo que me va a permitir saber si es un máximo o un mínimo, permitiéndome saber si este problema de optimización me permite obtener el máximo o el mínimo de lo que me piden a mí. Por ejemplo, aquí me piden un volumen máximo. Yo tendré que obtener con el criterio de la segunda derivada una concavidad hacia abajo y por lo tanto obtener este volumen máximo. ¿Sale? Y así con los ejercicios que nosotros vamos a estar viendo, que son 4, nosotros estaremos aplicando problemas de optimización que se sustentan en todo lo que nosotros ya habíamos visto en modelado de funciones y la aplicación del criterio de la primera y la segunda derivada para poder optimizar. Y si se dan cuenta, es un capítulo bastante corto, así que lo estaremos terminando nosotros la próxima semana. Y como tal, entonces, ya habíamos dicho que nuestro examen, el segundo parcial, viene en 2 semanas. Y ya habíamos puesto fecha, quien no haya entrado, quien no lo haya escuchado, habíamos acordado ya que el segundo examen parcial es el día jueves 11 de noviembre. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, maestro, yo tengo una duda. A ver, los escucho. Santiago. Sí, maestro. Quería saber de qué nos sirve saber la ecuación de la recta normal para una tangente. Mira, esto en la parte de mecánica clásica, cuando ustedes vean estática, cinemática y dinámica, van a estudiar el movimiento de cuerpos en el espacio bidimensional. Y ustedes podrán analizar la velocidad, la aceleración, etc. Por ejemplo, en una curva, tú puedes tener un móvil, por ejemplo, un coche. Siempre se desprecia la masa y las dimensiones del objeto de estudio. Y tú podrías estar estudiando cuál es la aceleración de este coche. Pero la aceleración se divide en aceleración tangencial y aceleración normal, que es algo de lo que nosotros estamos viendo geométricamente. Tú lo vas a ver aquí físicamente. Como esas dos componentes en un punto dado sobre una curva, esta curva puede ser cualquiera. La función que modela esa curva es la función real de variable real que nosotros estamos estudiando. En cualquier punto de análisis tú puedes obtener esta componente tangencial y esta componente normal para descomponer la aceleración de tu móvil como la suma de una aceleración tangencial más la aceleración normal. Físicamente, entonces, tú puedes analizar la aceleración de un móvil. Y ustedes son ingenieros eléctricos, ¿verdad? Esto sobre todo a los ingenieros civiles les sirve, por ejemplo, para modelar la construcción de una carretera a través de un radio de curvatura. Todas las carreteras, todas las calles, sobre todo en las carreteras se ve más, que ustedes puedan observar los ingenieros civiles. A grandes rasgos, yo no soy ingeniero civil, pero a grandes rasgos cuando hacen una curva en una carretera, lo que hacen es que esa curva tiene un radio de curvatura. Este es el radio de la curvatura.
Y el radio de la curvatura va asociado también con una pendiente o peralte en la curva. Si ustedes analizan, mientras más cerrada sea la curva, más inclinada debe ser. Si la ponen por completo recta, lo que va a ocurrir que si la curva es muy cerrada, con aceleraciones pequeñas, lo que ocurriría con los coches es que se salen. Entonces lo que hacen es aumentar este ángulo de inclinación respecto de una horizontal, y mientras más cerrada sea la curva, mientras más grande sea este radio de curvatura, entonces más grande tendrá que ser también este ángulo teta, que permite tener un peralte o inclinación de la curva para que con la aceleración normal y la tangencial permitan que los vehículos no se salgan de esta curva. ¿Qué es lo que pasa si crece mucho la aceleración tangencial respecto de la normal? Cuando ustedes toman una curva, ustedes lo que sienten es que los jala hacia uno de los costados, hacia afuera de la curva. Voy a borrar esta parte de aquí. Lo que ustedes sienten cuando van en el vehículo es que hay una aceleración que tiende a sacarlos de la curva. Si esta aceleración es muy grande, lo que ocurre cuando ustedes van a una velocidad muy alta, que empieza a crecer esta aceleración que los está jalando, y la aceleración normal que los deja dentro de la curva desaparece, y por eso es que se proyectan los vehículos. Y esto va asociado también, les decía, con el radio de curvatura y con el ángulo de inclinación con el cual diseñan las carreteras. Ahora, ustedes no van a diseñar las carreteras, pero sí en la parte de mecánica clásica van a ver aceleraciones de los móviles. Movimiento uniformemente acelerado, por ejemplo, van a ver, y ahí ustedes van a ver que se tiene para una aceleración un par de componentes que ya lo vieron ustedes de manera geométrica aquí. ¿Vale? Como una de las aplicaciones, se me pueden ir un montón, pero es lo que recuerdo yo en la parte de mecánica clásica. De acuerdo, maestro. Gracias. Gracias a ti. ¿Más dudas? Profe, yo tenía una duda acerca de cuándo es la fecha límite para entregar esta unidad, la de derivadas, en Sí. las evidencias. Relacionado igual con la duda que tenía tu compañero Santiago en la sesión anterior. Juan David, ¿verdad? ¿Fuiste quien me preguntó ahorita? Sí. Sí, Juan David. Yo le decía la clase pasada, y lo vuelvo a repetir ahorita, que me den chance para este puente yo sacar la serie. Iba a ser una serie de ejercicios única. Esta serie se las voy a subir a Classroom, ¿sale? Y el fin de semana trataré yo de subirles lo antes posible. Esperaría yo pudiera ser el sábado para subirles la serie de ejercicios que tengan que realizar. Esta serie la subo directamente a Classroom, y ahí en Classroom ustedes me entregan las evidencias. Y la fecha de entrega, pues es probable que sea para el domingo 7 de noviembre. De tal forma que quizá para el domingo 21 se esté entregando la del capítulo 5, variación de funciones. O bien, si ustedes me dicen que tienen mucha chamba, la puedo mover para el 14 y la otra dejarla fija ya para el 21, porque ya se acerca el final de semestre, entonces ya no podemos estar moviendo tampoco mucho las fechas. Ustedes díganme, yo pudiera dejarlas para el día 7 y 21, o bien si ustedes tienen mucha chamba, 14 y 21, pero ya que no se muevan de ahí. El 7 y 21 estaría bien por mi parte, maestro. Correcto, si ustedes las van terminando antes, es mejor, jóvenes, porque todavía viene toda la parte de geometría analítica, y son 2 capítulos donde van a tener que hacer bastantes ejercicios todavía. Entonces, para que lo vayan considerando, ¿sale? Ok, profe, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Pues con esto terminamos capítulo, clase, y comenzamos el próximo día miércoles, porque el martes es feriado. El miércoles comenzamos con variación de funciones, dedicándole los tiempos, como ya más o menos lo había explicado yo, para poder concluir el día jueves el capítulo, ¿sale? Pasen Sí, bonito maestro. día. Cuídense mucho y nos estamos viendo el día miércoles por aquí, ya que el martes es feriado. Bonito fin de semana y bonito puente. Cuídense mucho. Igual, Gracias, profe. maestro, Gracias igualmente. por todo. Buen día. Hasta luego, profe, que tenga buen día. Gracias a ustedes. Bonito día. Cuídense mucho. Bye.